miserables. Nadie se ha quedado de más. Bueno, preguntaba, que no se había enterado Aurora, ahora que estáis un poco más centrados, sí que os enteraréis, si habéis visto cuál es el título de la predicación de hoy. ¿Y cuál es? Cuidado, no te contamines. En este tiempo que hemos pasado de pandemias y de cosas, ha sido muy habitual el tema de tener cuidado para no contaminarse con el tema de la enfermedad del COVID, pero hay otro tipo de enfermedades y de circunstancias donde tenemos que andar por la vida con muchísimo cuidado para no contaminarnos. Espero que estéis de acuerdo todos. Bien, hoy me gustaría pensar que hay otro tipo de contaminación, que es así también viral, como lo fue el COVID, que también nos afecta a nosotros como creyentes y además nos afecta a nosotros como iglesia. Las series de televisión, las conversaciones por internet, las redes sociales, los medios de difusión, el adoctrinamiento político, las influencias de otras culturas, son cosas a las que nos vamos abriendo fácilmente y sin darnos cuenta nos vamos contaminando. Sé que esto se ha dicho muchas veces, pero de tanto que se dice hay muchas veces que bajamos la guardia. Y cuidado, no te contamines. Vamos a ver en esta mañana un pasaje que es en el libro de Daniel, el capítulo 1. Como os tengo acostumbrados a decir cosas cortitas, hoy me he explayado y vamos a leer el capítulo entero. Daniel, capítulo 1. Solo tiene 21 versículos, así que tranquilos, que para la hora de comer terminaremos. Dice así que Daniel, el capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Mi versión es la Reina Valera. Yo es que soy un poco viejo ya y no, los cambios me cuestan. Si tenéis la NTV, no os preocupéis, no de los que están en los teléfonos, digo. Vale, es la Reina Valera lo que estoy leyendo. Versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos
en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados, pues, los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Seguramente este pasaje lo habéis leído un montón de veces. ¿Sí o no? Bien. Yo también lo he leído muchas veces, pero en esta ocasión, y para compartir con vosotros, me he fijado especialmente en 2 palabras. Ya os decía que no os asustéis, que son 21 versículos, pero vamos a fijarnos solamente en 2 palabras. Las 2 palabras serían eligieron y si podía. Las recordamos. Vale. Comenzamos. Daniel y sus compañeros. Todos nos hemos hecho idea un poco, según lo que hemos leído, de la situación. Daniel y los otros jóvenes, un montón de jóvenes, habían sido tomados cautivos cuando el rey Nabucodonosor sitió Jerusalén y se los llevó cautivos a Babilonia. La situación de ellos, ¿cuál era? Estaban lejos de su país, eran prisioneros, estaban lejos de su familia, estaban lejos de los líderes religiosos. ¿Y qué es lo que podían haber hecho en esa situación? Estaban escogidos dentro de la corte del rey. ¿Qué es lo que podían haber hecho? Es pregunta para contestar, os recuerdo. Adaptarse a la situación que les estaba tocando vivir. Adaptarse a estar en la corte, comer lo que les daban para comer, beber lo que les habían dicho que tenían que beber, hacer las cosas que les habían dicho que tenían que hacer, adaptarse. Este adaptarse es contaminarse. Vamos a ver el versículo 3. Aquí nos dice unas características que tenían Daniel y sus amigos o sus compañeros. Tenían unas cualidades especiales. ¿Quién las ve? Versículos 3 y 4. Pati, que siempre se lanza la primera. Jóvenes sanos. Pero no digas todas. Familias nobles. Conocimiento. Y eran idóneos para servir. Importante, en el versículo 3, eran del linaje real de los príncipes. No eran personas normales que habían cogido de cautivos. Eran del linaje real de los príncipes de Judá. Versículo 4, lo primero que dice, eran sin tacha, según la versión de Reina Valera. Eran de buen parecer, o sea que no habían cogido a las más feuchicos. Eran de buen parecer. Estaban enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y tenían buen entendimiento. Eran gente avispados. Eran de la jet set y encima listillos. Y eran idóneos para servir en el palacio del rey. Y un puntito que queda ahí después, a estos les querían enseñar las letras y la lengua de los caldeos. Bien adoctrinados, ¿vale? Bien contaminados. Cuando
Bueno, ya digo que eran varias personas, no eran solamente los 4 que mencionamos aquí. Había más. Y todos habían sido escogidos por las características que tenían. Pero, si nos fijamos un poco en todo lo que hemos leído, hay otras características que no los dice el texto, pero que están implícitas en él. Características personales especiales, especialmente en Daniel. ¿Alguien se ha fijado en alguna? No, porque están ahí un poco escondidillas. Bien. Las características que podemos ver en todos estos son las características en las que el mundo se fija. Si uno es guapo, si uno es más bien listo, si pertenece a una familia bien. Pero hay otras cosas mucho más importantes que es lo que Dios valora. Y como no me habéis dicho ninguna, voy a decir yo una. Daniel tenía sentido de identidad. ¿Qué es la identidad? Nadie contesta, lo digo yo. Conjunto de rasgos propios de un individuo o una colectividad que los distingue de los demás. Daniel tenía sentido de identidad. ¿Cómo podemos dar un ejemplo de qué es esto del sentido de la identidad? Chacha, el papelito. ¿Quién tiene el papelito? Uno. ¿Os recuerda algo esto? Bueno, pero que no oigo. ¿A qué os recuerda? Al DNI, algunos dirán al NIE. Bueno, al documento de extranjería. Documento de identidad. Daniel tenía identidad y un sentido arraigado de la identidad. Normalmente en el carnet de identidad pone diferentes datos para saber quién es esa persona, ¿no? Vemos que tiene ahí un número, que es el que identifica a esa persona como persona única. Vemos que tiene un nombre. Vemos que es hijo para identificarlo de qué familia viene. Todo esto, si nos vamos dando cuenta, es un poco lo que había, los requisitos que habían pedido para los que habían traído desde Jerusalén para trabajar en Babilonia. Hijo de, la fecha de nacimiento, para ver si eres joven o no eres joven, y la nacionalidad. Esto es normalmente lo que pone un carnet de identidad. Sí, no. También hay un hueco para identificar con una fotografía a la persona. Por otro lado también está lo de la huella. Vale. Esto es normalmente un carnet de identidad normal, para una persona normal. ¿Y qué pasa para un creyente? ¿Podemos tener un carnet de identidad? Número. ¿Qué número pondríamos aquí? ¿Nadie dice nada? El número es el número que el Señor nos dé, que es un número único, porque tú y yo somos únicos. Un número único. Nombre. ¿Qué nombre deberíamos poner en esta casilla? Yo pondría el nombre que está escrito en el libro de la vida. Tenerlo en cuenta. Hijo de, ¿qué pondríamos? Bien, una que había consenso. Hijo de Dios. Fecha de nacimiento. ¿Eh? Muy bien. Yo hace poco cumplí años, algunos cumplirán dentro de poco y así, pero mi fecha de nacimiento de cara al Señor no es cuando yo nací. Es cuando yo tuve un encuentro personal con Él y lo acepté.
y nací de nuevo. Esa fecha de nacimiento pondríamos. ¿Y la nacionalidad? Bien. Había dos fáciles. Hermanos, ha dicho Andrés que esto va a ser retos y cosas. ¿Sabes tú quién eres? ¿Conoces tu identidad en Dios? Ahora nos hemos planteado esto con un poco de risa y bien, pero es algo muy, muy serio. Somos únicos para Él. Él nos ha escrito en el libro de la vida. Somos hijos de Dios. Nacimos de nuevo cuando tuvimos un encuentro con Él. Somos ciudadanos del cielo. Y hay una foto. ¿Qué foto habría que poner ahí? Nosotros somos la imagen de Dios. Esta debería ser nuestro carnet de identidad con el de que deberíamos ir a cualquier parte a presentarnos. Este es nuestro sentido de identidad. Y según hemos visto en el texto, Daniel tenía sentido de identidad. ¿Por qué? Por lo que decidió. En esta mañana también ha salido la palabra de decidir y elegir por lo que decidió. Tenía sentido de integridad y tenía otra cosa importante que va relacionada con el carácter. Tenía un carácter íntegro. ¿Qué es el carácter? Como no me vais a contestar, digo, conjunto de cualidades o circunstancias de una cosa, persona o colectividad que las distingue por su modo de ser u obrar de las demás. Es un poco lioso, pero esto es el carácter. Las cualidades de una cosa, de una persona, que la distingue de las demás. Este carácter íntegro que digo que tenía Daniel es lo que realmente somos, y en este caso era él, cuando no hay nadie alrededor nuestro. Es importante. Hay personas que dicen, tiene un carácter, vale, pero eso es cuando está con otra gente. Tiene un carácter amable cuando está con otra gente. Tiene un carácter cuando está con otra gente. ¿Qué carácter tenemos cuando estamos solos? Daniel y sus acompañantes tenían un carácter íntegro. ¿Por qué? Porque ya he explicado la situación que estaban ellos. Estaban lejos de su país, lejos de su familia, lejos de todo, estaban solos ahí. Y Daniel y sus amigos eran sinceros y mantenían las mismas normas, el mismo comportamiento que cuando estaban en Jerusalén. ¿Por qué? Porque decidieron. Luego vemos qué es lo que decidieron. Para ellos hubiera sido mucho, mucho más fácil adaptarse a las circunstancias en las que estaban viviendo. Comer las cosas ricas del rey, beber el vino del rey y estar lo mejor posible y no enfrentarse con nadie delante del rey. Pero su carácter era íntegro. Pregunta para el reto. ¿Tienes tú un carácter íntegro? ¿O eres el domingo de una manera y el resto de la semana de otra? ¿O eres cuando estás en el trabajo de una manera y cuando estás con los hermanos de otra? ¿Eres de un carácter íntegro? Estamos diciendo que ellos lo decidieron. Otra cosa aquí que se ve dentro del carácter de Daniel es que era amigo de las buenas elecciones. Buenas elecciones. ¿Qué es una elección? Y no hablo de lo de echar los votos en las urnas. Es una acción y efecto de elegir y es tener libertad para obrar. Un poco nos ha recordado Andrés también en el tema de la Santa Cena. Es una decisión. La vida
Normalmente todo o casi todo es cuestión de elecciones y estas elecciones están basadas en nuestras decisiones personales. Daniel y sus compañeros eligieron, y ahora lo que estaba diciendo, ¿qué es lo que eligieron? Que esta es muy fácil, la contestaréis. No contaminarse. En este caso era con la comida y con la bebida del rey. Normalmente en Jerusalén había muchas normas que no podían comer, cerdos y había muchos animales inmundos que no podían comer. Sin embargo, para los de Babilonia eran exquisitos manjares. Entonces, ellos podían haberse sentido atraídos, ¿no?, por probar esas cosas que las tenían prohibidas. Una cosa que no he dicho, eran jóvenes, bastante jóvenes. Y para un joven ponerle un reto de que no haga algo es invitarle a que lo haga. Sin embargo, Daniel y sus amigos eligieron no contaminarse, no participar de la comida y de la bebida del rey. Y vivieron una vida pura, coherente con lo que habían sido en Jerusalén. Cada uno de nosotros podemos elegir no contaminarnos con el pecado. Podemos elegir. Vale. Lo ha dicho Andrés esta mañana, pero aunque no se acuerda, cada día debemos elegir entre lo que Dios quiere y lo que el mundo ofrece. Y elegir una de las dos cosas implica desechar la otra. Esta elección de elegir una cosa u otra depende únicamente de lo que cada uno de nosotros decidamos. Pero elegir lo que va contra Dios, a pesar de que lo quiera normalizar la sociedad o otras personas o lo que sea, estamos pecando. Si lo asumimos como algo normal en nuestra vida, nos contaminamos. Entonces, la pregunta en esta mañana, ¿elegimos servir a Dios? O quizás nos excusamos con que las tentaciones son muy fuertes. ¿Habéis oído alguna vez eso? Las tentaciones que son muy fuertes. Entonces, no he podido vencer la tentación. En el Padre Nuestro dice, no nos dejes caer en tentación. Pero no dice, no nos dejes caer en pecado. En el pecado no se cae. Se entra por la puerta grande de la tentación. Bien. Cuando hemos dicho que tomaron buenas elecciones y lo que hicieron en esas elecciones fue elegir buenas compañías. ¿Qué es la compañía de otra persona? Es una compañía, es una persona, personas que se acompañan unos a otros, que van juntos haciendo alguna actividad, ¿no? Hay un famoso refrán, dime con quién andas y te diré. Vale. Hay algo muy oído también, cuando una madre le dije a sus hijos adolescentes o más jovencitos, cuídate, no vayas con malas compañías. ¿O no? El grupo de Daniel y sus amigos se cohesionaron. ¿Por qué digo que estaban cohesionados, que estaban en compañía ellos? Porque fueron los cuatro los que no participaron de las cosas, los que se mantuvieron firmes a las creencias que traían desde Jerusalén. Entonces, los refranes y todas las cosas que oímos siempre son no hagas. Y la invitación es a hacer. Busca las buenas compañías. No evita las malas compañías, sino busca las buenas compañías. En la medida que busquemos buenas compañías, estaremos evitando, sin necesidad de esforzarnos mucho, las malas compañías. Los cuatro tenían las mismas convicciones de fe y por eso era una buena compañía. La pregunta,
¿Buscas tener relación con otros creyentes para crecer juntos? ¿Para fortalecerte juntos? ¿Para compartir la misma fe? ¿O prefieres otro tipo de compañías? Y por último, otra característica que he apuntado es que tenía respeto a las autoridades. Ya hemos visto una palabra, la de elegir, y ahora vendría la del si podía. En el versículo 8 dice no. Vamos a leerlo para recordarlo. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Pidió, no fue exigiendo. Dios le acompañó en esta petición. Halló gracia delante del jefe y le permitió no comer. ¿Por qué le acompañó Dios? No te oigo. Porque había tomado una elección hacia Dios y porque había actuado con humildad. No había ido exigiendo al jefe de los eunucos: oye, que yo no puedo comer esto. Me recuerda a Pati con su jefe. Yo lo siento. Yo no puedo hacer esto. No puede ser. Mira, nos vamos a hacer aquí una sentada. Vamos a hacer una manifestación. No puede ser esto. Él fue con humildad. Y Dios le acompañó porque fue con humildad. ¿Por qué? Para nosotros que te vemos desde lejos, Él estaba imitando a Cristo. Que Cristo fue manso y humilde. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Mateo 11:29 dice eso, ¿no? Que es manso y humilde. Y ahí tenemos que respetar a las autoridades. Lo mismo que este jefe de los eunucos, si hubiera jovencitos les diría: ¿qué tal respetar a vuestros mayores, a los padres? ¿Qué tal respetar en el colegio a los profesores? A los que son un poquitín mayores también, que van al instituto también. ¿Qué tal respetar a los profesores? ¿Qué tal respetar a los jefes del trabajo? ¿Qué tal respetar a los policías? ¿Qué tal, lo más duro, respetar a los gobernantes? Aunque gobiernen como gobiernan y no nos guste lo que hagan. ¿Respetas y honras a las autoridades dadas por Dios? Incluso si hacen cosas que no te gustan, ¿los respetas y los honras? Romanos 13:1 dice que tenemos que hacerlo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. Nosotros, con el carácter de Cristo, con humildad y mansedumbre, debemos respetar a las autoridades, cada uno las que tenga. Así que, hermanos, ¿qué es lo que contamina? En lo que tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que contamina? No es la comida y la bebida. ¿Alguien se ha dado cuenta qué es lo que contamina? David lo tiene claro. Es el pecado. Y el pecado, en Mateo 15, del 18 al 20, nos habla un poco de este virus del que nos tenemos que cuidar. Dice en el 17: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Esto no contamina. Lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre.
El pecado es lo que contamina al hombre. Así que mantente atento, ten cuidado. Hay muchas formas de contaminarse porque el pecado, aunque es el pecado, se viste de muchas maneras. Esto nos deja un poco mal sabor de boca. Pero, ¿cómo podemos combatir esta enfermedad? Confesando, arrepintiéndose y apartándose. Vimos hace muy poco tiempo el ejemplo de José, que tuvo que apartarse del pecado, que era lo mejor que pudo hacer, huir del pecado, en Génesis 39. Tal vez tú necesitas huir, o desligarte, o alejarte de las cosas que te hacen pecar. Tienes que luchar para esto con las armas que Dios nos da para vencer el pecado. Lo hemos comentado también otras veces. Usar toda la armadura de Dios, de Efesios 6:11. Si hay algo en tu vida que te lleva a pecar, arráncalo y aléjate hoy mismo. Combate el virus del pecado. Esfuérzate. Tenemos las armas que Dios nos da. Y lo que tenemos que hacer es parecernos más a Cristo. Cuando estás en medio de una situación difícil o complicada, imagínate, ¿qué haría Cristo en esta situación? Cuando vas a algún sitio que te da un poco cosa, piensa, ¿Cristo hubiera venido a este sitio? Son maneras de combatir el pecado. Como conclusión, a través del ejemplo de Daniel y sus compañeros, vemos el modo en que podemos mantenernos firmes y sin contaminarnos. Cuidado, no te contamines. Tenemos que tener clara nuestra identidad, que es en Cristo y con Cristo, tenerlo claro. Guardar un carácter íntegro, allá donde estemos, tomando buenas decisiones, rodeándonos de buenas compañías y lo de respetando a las autoridades, que es siendo mansos y humildes. Como en todas las enfermedades, hay unas profilaxis, unas cosas para evitarlas, ¿no? Para intentar evitarlas. En el tiempo de la pandemia hemos visto el tema de los guantes, el lavarse mucho, la mascarilla. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero la advertencia es, en tus fuerzas solo no vas a poder. Por mucho que quieras, o se te va a mover la mascarilla, o te vas a lavar justo una zona que no... Tú solo no vas a poder. Solo serás fuerte y estarás capacitado para vencer el pecado si permaneces firmes con los recursos que Dios te da y con la ayuda del Espíritu Santo. Tú solo no puedes, pero es que no estás solo. Aprovéchate. El Espíritu Santo está contigo y Dios te da las armas necesarias. También nos podemos vacunar un poco a más largo plazo. Para estar vacunados, esforcémonos en seguir la receta de la Escritura de que nos parezcamos cada día más a Cristo. Ser más mansos y humildes. Y si caemos, si contraemos la enfermedad, si pecamos, cúrate. La única cura que hay contra el pecado es el perdón de Jesucristo a través de su sangre. Es lo único que hay. Si has pecado, arrepiéntete, confiesa el pecado y huye de él, para no volver a caer. Y sobre todo, cree a Dios. Primera de Juan 1:9, ya como despedida. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Pues que el Señor nos ayude especialmente a ser
muy conscientes de nuestra identidad que tenemos.